Ya, ya, lo pueden ver bien, ¿cierto? Sí. Entonces, hola, todas, todos. Vamos a empezar con la ayudantía después de este pequeño problemita. Yo soy Javiera. Cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer. También está la Cata, que va a estar respondiendo preguntas por el chat si es que yo no las logro ver. Y cualquier cosa, interrúmpanme nomás. Si estoy hablando muy rápido, que suele pasar, también díganmelo, porfa. Así que eso. Lo primero que vamos a ver es descripción del movimiento, que en qué nos sirve es para ayudar a describir cómo se mueve un fluido dentro de algún espacio que nosotros estemos controlando, ¿ya? Eso nos va a ser muy útil para poder hacer modelos y cálculos acerca del fluido que estemos estudiando. Entonces, lo primero que podemos decir es que hay una clasificación, el movimiento se clasifica por el tipo de escurrimiento, que puede ser temporal, donde está permanente y transitorio. En el permanente decimos que las propiedades del fluido no cambian a través del tiempo, ¿ya? Mientras que en el transitorio las propiedades del fluido sí cambian. Por ejemplo, acá vemos como la velocidad no varía en el tiempo, sino que se mantiene constante, entonces por eso es permanente, pero en este caso la velocidad sí va cambiando. Entonces, como varía, esto es un flujo transitorio. Y por otra parte, tenemos la clasificación espacial, donde está uniforme y variado, que decimos que las propiedades del fluido varían según la región del espacio que estemos mirando. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo varía la velocidad dentro de esta tubería, donde si nos paramos en este punto, la velocidad va a ser diferente a si nos paramos en este punto, por la condición de que si es que lo saben o no lo saben, caudal, podemos decir que a un mismo caudal, que es una velocidad por un área, como este área es menor que esta, acá va a haber una velocidad más alta. Entonces, como la velocidad varía dependiendo de la posición del espacio, decimos que este comportamiento es un comportamiento variado, ¿ya? Entonces, pero bueno, un fluido se puede clasificar en base a su tiempo y espacio, entonces a partir de lo que vimos recién, podemos decir que si las propiedades, por ejemplo, de un fluido cambian en un tiempo, esto va a ser transitorio, y a su vez tenemos que ver si esto cambia en el espacio, ¿ya? Y entonces ahí podemos clasificarlo como variado y uniforme, y de esto se desprende que hay flujos impermanentes variados, impermanentes uniformes, permanentes variados y permanentes uniformes. Eso. Luego, lo que tenemos acá es, aquí vemos el enfoque lagrangiano, ¿ya? Donde lo que queremos ver es cómo se mueve una partícula a través del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a seguir solamente una partícula y vamos a medir su posición, su velocidad y aceleración. Por ejemplo, en esta foto, que es del profesor Brevis, vemos que acá vemos cómo es el recorrido de cada una de las partículas. Y asimismo, acá vemos la velocidad que tiene cada una de estas partículas, pero se está analizando solamente una. Eh, Eso. Luego en el enfoque lagrangiano, como solamente depende del tiempo, el tiempo solamente es la única variable que existe, podemos derivar para encontrar las expresiones de movimiento, que la velocidad va a ser la derivada del vector posición, y la aceleración va a ser la derivada del vector velocidad. Luego en el enfoque euleriano, a diferencia que en el anterior que nos parábamos sobre una partícula, acá vamos a considerar un volumen de control como un espacio fijo. Por ejemplo, en esta imagen vendría siendo todo este sector, y vamos a ver cómo son las propiedades para cada punto del espacio. Entonces, por ejemplo, en esta foto vemos que un campo de velocidad, donde para cada punto del espacio existen vectores velocidad diferentes. Entonces ahora la velocidad o otra propiedad como la aceleración y la posición va a depender del espacio en el que estemos parados y también en el tiempo, ¿ya? A diferencia del anterior, que solamente nos interesaba el punto en el espacio y podíamos identificar a cada partícula según la ubicación inicial que tuviéramos. A ver si se me queda algo más en el tintero. No, ya. Entonces eso en cuanto a los enfoques euleriano y lagrangiano. Luego, acá podemos ver, por ejemplo, la velocidad que tiene 3 componentes, y ahora su componente U va a depender de la posición X y Z y del tiempo, y así mismo para las demás. Y estas fotos se las puse porque es como si estuviésemos, por ejemplo, mirando esta rotonda desde un dron, y viéramos cómo fluyen estos autos, a cuáles son sus velocidades y sus posiciones. Entonces, considerar todo este espacio sería un enfoque euleriano.
la aceleración euleriana ahora, además del tiempo, va a depender de la posición. Entonces podemos hacer un análisis donde la derivada de la velocidad, que a su vez se compone de un componente u, uno en b y un w, que va a ser entonces una aceleración de ax, que es en la dirección y tongo, uno en j tongo y otro en k tongo. Y bueno, si esto lo descomponemos, tenemos que la aceleración en la componente x va a ser la derivada de la componente u respecto del tiempo, y esto por regla de la cadena, como u depende de x, de y, de z y del tiempo, va a quedar esta expresión. Así, si uno las descompone. Lo mismo para las otras dos componentes, y esto de forma vectorial se puede escribir de esta forma, que una componente está asociada al tiempo y otra en el espacio. Y esto es lo interesante, que de aquí nacen estos dos conceptos que son la aceleración local, que tienen que ver con los cambios de velocidad que ocurren en el tiempo, y la aceleración convectiva, que son los cambios de velocidad que ocurren en el espacio, que esos son estas componentes que representan. Luego, si vemos líneas de trayectoria, que ya vamos, estas son las formas cinemáticas de cómo describimos un flujo. Las líneas de trayectoria son líneas que describen la trayectoria de una partícula en un periodo de tiempo. O sea, a través del tiempo vamos viendo cómo se va moviendo una partícula en un espacio. Y entonces esto también está relacionado con un enfoque lagrangiano, porque al final vamos a seguir una de las partículas. Y ya, eso. Y para encontrar estas expresiones, sabemos que la derivada de la posición en x respecto al tiempo es u, la derivada de la posición en y respecto al tiempo es b, y la derivada del vector z en el tiempo es w. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta o algo? ¿No? Ya. Entonces, otra de las formas cinemáticas son las líneas de corriente, que estas son líneas que son tangentes a los vectores de velocidad de cada punto de un espacio. Entonces, como estamos viendo un espacio, esto es un enfoque euleriano. Si vemos este campo de velocidad, que es de un espacio fijo, vemos como cada parte del espacio tiene su propio vector velocidad. Y si nosotros unimos todos estos vectores, las tangentes de estos vectores de velocidad, vamos a encontrar una línea de corriente, ¿ya? Y como el vector velocidad con estas líneas tangentes, o sea, con la línea de corriente, perdón, son tangentes. Por definición de un producto cruz sabemos que esto tiene que ser cero, porque cuando tenemos dos vectores tangentes el producto cruz es cero, y si nosotros resolvemos esto, llevamos a esta expresión, y con esto podemos encontrar las líneas de corriente. Porque aquí les recalco que es una foto del campo de velocidades, porque a diferencia de, por ejemplo, las líneas de trayectoria, nosotros vemos cómo la partícula se mueve en el tiempo, a través del tiempo. Acá nosotros tomamos una foto, es algo instantáneo, y porque puede ser que en el segundo posterior este campo de velocidad varíe, entonces ahora ahí vamos a tener otra situación. Entonces por eso es una foto. Y las líneas de humo, que es la última forma cinemática, son líneas que unen las posiciones de distintas partículas que pasaron por un mismo punto en algún tiempo anterior a ese. Por ejemplo, acá tenemos que todas estas partículas salen desde este punto inicial, ¿se ve mi mouse? Sí. Desde este punto inicial, pero no sabemos a qué tiempo salió, por ejemplo, esta partícula, la segunda partícula de acá, solamente conocemos que todas estas partículas pasaron por un mismo punto. Entonces, por eso, si unimos todas ellas, formamos la línea de humo. Asimismo, acá está el típico ejemplo, que es una chimenea, donde todas salen de este mismo punto, pero a distintos tiempos. Entonces, la unión de todas sus posiciones va a formar la línea de humo. Y para calcularlas Oye, Javi, una cosa, que hay varios que están con el micrófono encendido para que los motive a todos. Ya, no sé. Ya, ahí sí creo que sí. Gracias, Sí, Cata. ahí sí, buena. Bueno, y para encontrar las líneas de humo, el procedimiento es similar a las líneas de trayectoria, solamente que va a haber un cambio en las constantes de integración, que eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Ya, ahora el segundo tema es análisis dimensional, que, dime.
Perdona, es que de las líneas de humo, entonces como todos salen desde el mismo punto, pero cuando los vaya a calcular para la trayectoria, ¿es todo en el mismo tiempo? Claro, porque tú al final, para las líneas de trayectoria, tú estás siguiendo solamente una partícula a través de un tiempo, pero y vas a solamente considerar ese tiempo como para Como la conocer trayectoria. todo el recorrido que ha tenido esa partícula. Pero a diferencia de las líneas de humo, que por ejemplo vamos a calcular la línea de humo para un tiempo igual 3 segundos, por ejemplo, Ya, ahí para está, ya. conocer la posición de cada partícula en el tiempo 3 segundos, pero eso no dice que la primera partícula salió en el tiempo 3, salió en un tiempo anterior. Exacto, ya te entiendo. Solo ¿Se que en entiende? ese tiempo es lo mismo que la foto, ya entendí, ya entendí. Sí, eso, es lo mismo Perfecto, que, gracias. también es lo mismo, sacamos una foto de una situación que está ocurriendo, pero eso no significa que esta partícula, la primera, no salió en ese tiempo que nosotros sacamos la foto. Ya, Creo, ¿me perfecto. explico? Sí, se entendió perfecto. Muchas gracias, Javi. Bacán. Entonces, ya, análisis dimensional, ¿para qué nos sirve esta cosa? Es para hacer un estudio de un fenómeno o propiedades de un fluido a través de herramientas experimentales. Lo que sucede es que hay problemáticas, hay situaciones donde los modelos matemáticos, el cálculo a través de la teoría, no nos sirve para encontrar resultados, porque por diversas razones. Una de ellas puede ser por simplificar mucho un problema, porque sean variables muy complejas, porque se tomen muchos supuestos, etc. Un ejemplo de esto puede ser como cuando modelamos el oleaje o fenómenos de mucha turbulencia, son fenómenos muy complejos que de repente un cálculo matemático no va a llegar a un resultado que es preciso. Entonces se va a necesitar de hacer un análisis dimensional que va a ser al final involucrar distintos factores para poder llegar a una simplificación de este problema que es tan complejo. Y una de las utilidades también de esto, que a través de este análisis dimensional uno puede generar estos modelos de escala que se llaman, que se basan en la semejanza entre una estructura real, que es lo que queremos construir en nuestro prototipo, y un modelo que sea a escala más pequeña. Acá solo como motivación les puse el puente de Tacoma, que es muy conocido, que falló por un fenómeno de resonancia por la velocidad del viento. Entonces, para que no pasen cosas así, lo que se hace es hacer modelos a escala reducida donde se puedan evaluar estas componentes que afectan una estructura, en este caso, por ejemplo, la velocidad del viento, cómo puede influir a este puente, y fallar en un modelo de escala pequeña claramente es mucho más barato, económica y humanitariamente que pase una cosa así, que falle de esta manera. Así que por eso se hace. Y para ello se conoce el teorema Pi de Buckingham, que permite reducir un problema de n variables a un problema de n-r parámetros adimensionales. ¿Qué son n? El n son el número de variables totales, r es el número de dimensiones de un problema, y m va a ser el número de variables repetidas o la cantidad de variables que vamos a usar para nuestra base. Puede que esta parte del resumen no les quede tan claro porque es más fácil mostrarlo al tiro con el ejercicio, pero igual lo voy a pasar rápido. Entonces, como se muestra acá, tenemos un problema que está en función de n variables y nosotros podemos formar grupos que no tienen dimensión y al final van a ser menos variables que van a estar involucradas. Entonces nos permite simplificar el problema. Y esto es una receta, se hacen todos los problemas muy similares y con pasos súper definidos. Lo primero que se hace es listar todas las variables y ver las dimensiones que componen de cada uno. Acá les dejé esta tabla donde se muestran las diferentes magnitudes, que son las magnitudes fundamentales y sus dimensiones. Acá en el curso las únicas que se usan son longitud, masa y tiempo, que tienen dimensión de longitud, de masa y tiempo, y en su unidad de medida es metro en sistema internacional, kilogramo y segundo. Entonces, por ejemplo, para la velocidad, que sabemos que es metro partido en segundo, sus dimensiones van a ser longitud por un tiempo a la -1. Y asimismo para la densidad en este caso. Luego, la cantidad de grupos pi adimensionales que se van a formar siempre va a estar dado por la cantidad de variables totales del problema menos el número de dimensiones. El número de dimensiones, por ejemplo, si tuviésemos un problema que involucra solamente la velocidad y la densidad, van a ser 3, porque sería longitud, tiempo y masa. Entonces, haciendo esta resta, nosotros sabemos cuántos grupos pi adimensionales se tienen que formar.
Luego tenemos que elegir una base para formar los grupos adimensionales que como requisito tiene que tener todas las dimensiones del problema y que el m igual r, esto significa que el número de variables de la base tiene que ser igual al número de dimensiones del problema, siempre. La variable dependiente no puede formar la base, o sea que la variable que nosotros queremos estudiar no puede ser parte de la base y esta tiene que ser linealmente independiente, o sea que cuando nosotros tenemos una base y la multiplicamos sus factores entre sí, bajo ninguna condición pueden dar un parámetro adimensional. No se puede simplificar para que dé adimensional. Y luego de la elección ya se hace la formación de grupos adimensionales que a través de la multiplicación de la base escogida, que acá puse un ejemplo, la idea es que quede sin dimensiones. Puede ser que esto les suene un poco como abstracto, como muy lejano, pero les juro que con los ejercicios ya se hace mucho más sencillo. Así que creo que eso es lo último. Sí. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o algo. Si no, para empezar con la ayudantía, con los problemas. O sea, igual está denso, pero creo que Sí. haciendo ejercicios como que se aterriza un poco. Sí, la verdad es que sí está un poco denso verlo, sobre todo la parte de análisis dimensional, pero en verdad es sencillo. O sea, es paso a paso. Es una receta. Ya, les voy a compartir entonces ahora. Ojalá. No se preocupen. No se preocupen. Les voy a compartir. La profe Cari me pidió que partiera por el ejercicio 2. Ya, entonces acá tengo mi torpedo. Cualquier pregunta, por favor, párenme nomás. Ya, el problema 2 dice, el drenaje ácido es un efluente de trabajos mineros descargado en cursos de agua, que contaminan las fuentes hídricas y suelos de la zona. Este fenómeno altera gravemente las condiciones hidroquímicas del entorno, perjudicando la calidad del agua, daña la fauna oceánica, impide el crecimiento de algas y vegetales, dificulta la estabilización de desechos mineros, acelera los procesos de biomagnificación, entre otros. Como futuros ingenieros, ingenieras, es relevante determinar el movimiento de un drenaje ácido con el fin de tomar las medidas de protección para comunidades y ecosistemas cercanos. Y para este ejercicio se nos entrega un perfil de velocidades de drenaje ácidos en un río de esta forma. ¿Qué significa este perfil de velocidad? Que en su componente U, su componente U, que va a ser en la dirección y-tongo, va a ser de esta manera, y su componente en j-tongo es de esta manera. Simplemente nos describe cómo se va a mover el fluido. Y con ello se hace una serie de preguntas. Bueno, aquí les dejé la imagen del drenaje ácido, que es un proceso donde ocurre por oxidación de sulfuros metálicos y en verdad tiene muchas consecuencias negativas, porque se acidifican los cursos de agua. Disculpen. Ya, entonces, el apartado A nos dice, el flujo es estacionario. ¿Qué significa que un flujo sea estacionario? Es lo mismo que un flujo sea permanente. Con eso, ¿alguien sabría decirme cómo yo puedo determinar si es que va a ser estacionario o no? Con lo que habíamos dicho de cómo tenía que ser un flujo permanente. Puede ser viendo si depende del tiempo. O sea, perdona, con la derivada. Si es que es cero, sería estacionario respecto al tiempo. Sí, perfecto. Entonces lo que sabemos que para que sea estacionario, la derivada de la velocidad tiene que ser igual a 0. Entonces, nuestro campo de velocidad que nos habían dado era este que ya se lo escribí acá. Entonces, simplemente si nosotros derivamos esta expresión respecto del tiempo, nos da que esto es menos 1 en y-tongo más 3j-tongo. Y esto es, disculpen, esto es distinto de 0. Entonces podemos decir que esto es un flujo transiente. ¿Se entiende? ¿Bien? Estoy súper incómoda. ¿Todos claros? ¿Hasta acá? Bien claro. Hasta ahora sí. Bueno, ya. En la letra número D nos dicen, calcule la ecuación de la línea de corriente que pasa por el punto 2.2, 2,2, perdón, en tiempo igual 1 hora.
Entonces, la condición que habíamos dicho de la línea de corriente, ¿se acuerdan que era que el vector velocidad producto cruz del vector de posición tiene que ser 0? Y si nosotros eso lo descomponemos, da que tiene que ser que de x partido en u es igual a de y partido en b. Esa es la forma de encontrar una línea de corriente. Entonces aquí nuevamente le escribí el vector velocidad, pero ya descompuesto en sus componentes u y sus descomponentes b, y ahora simplemente reemplazando acá, nos va a quedar que esto es de x partido en 2x menos t, tiene que ser igual a di partido en 4i más 3t. Esto lo podemos integrar simplemente, y va a ser una integral por sustitución, donde si nos ponemos acá, nos tomamos variables auxiliares, puedo decir que a es 2x menos t, entonces mi de a tiene que ser, oh, no alcancé bien, 2 de x. Y la variable, por ejemplo, b, tiene que ser 4i más 3t, y esto si lo paso a su derivada va a ser que es 3 de t. Perdón, 3 de i. Luego, esto si lo reemplazamos y hacemos toda esta integración, que no es parte de lo que les quiero mostrar hoy en día, simplemente era para que pudieran ver rapidito, nos entrega que esto es un medio logaritmo natural de 2x menos t, evaluado en algo que todavía no lo voy a decir, un cuarto logaritmo natural de 4i más 3t. Ya, esto nos da cuando integramos, pero ahora tenemos que integrar 4di. ¿Dónde, disculpa? La derivada de b. La derivada... Ah, sí, disculpa, sorry. Está paviando, pero sí. Entonces ahora tenemos que integrar bajo condiciones iniciales. Entonces, ¿qué nos estaban diciendo de qué línea de corriente nosotros nos estaban pidiendo? Si vuelvo al enunciado, dice la línea de corriente que pasa por el punto 2.2. Entonces, esas son las condiciones, la condición inicial por la que nosotros tenemos que reemplazar. ¿Ya? Entonces, si vuelvo acá, esto va a ser x, y mi posición inicial, que es x0 igual 2, y 0 que es igual 2, hasta ahí. Entre esos son nuestros límites de integración. Luego, si yo resuelvo esto, me va a dar que es un medio logaritmo natural de 2x menos t menos logaritmo natural de 4 menos t, un cuarto logaritmo natural de 4i más 3t menos logaritmo natural de 8 más 3t. Esto luego si lo juntamos por propiedades de logaritmo, donde la resta de logaritmos se pueden transformar en la división, nos queda que es un medio logaritmo natural de 2x menos t partido en 4 menos t es igual a un cuarto logaritmo natural de 4i más 3t, 8 más 3t. Ya, eso. Entonces, aquí ya tenemos una expresión básica para la línea de corriente, pero a nosotros nos están pidiendo, permiso, voy a volver al enunciado, nos están pidiendo ahora que es la línea de corriente que pasa por el punto 2.2 en tiempo igual 1 hora. Nos están pidiendo para ese tiempo preciso cuál es nuestra línea de corriente, no para un tiempo t cualquiera, porque habíamos dicho que las líneas de corriente son fotos, entonces siempre tiene que estar en base a un tiempo. Entonces, si ahora nosotros evaluamos en t igual 1 hora, esto va a ser un medio logaritmo natural de 2x menos 1 partido en 3, un cuarto logaritmo natural
4i más 3 dividido en 11. Eso nos va a quedar. Ahora, si nosotros despejamos, que sería siendo evaluando por la exponencial y después elevando a 4 y despejando para i, que no lo voy a hacer ahora porque no es parte importante del ejercicio, nos queda que esta expresión es 11 por 2x menos 1 partido en 3 elevado a 2 menos 3 partido en 4. Y esa es nuestra línea de corriente que nos estaban pidiendo. ¿Todo claro? ¿Se entiende? A grandes rasgos, sí. Ya, pero vamos a hacer un resumen rapidito. Simplemente acá evaluamos esta expresión, se evalúa esta expresión, luego se integra, y cuando ya encontramos esta expresión, tenemos que reemplazar en un tiempo que nos están pidiendo, que en este caso era 1 hora. Siempre se hace así. Quizás la matemática, y esto les puede complicar ahora, pero con la práctica se van a dar cuenta que todo el procedimiento es similar, así que es solamente soltar la mano. Ya, la C dice, ¿en qué afectaba que sean el 2.2? Es la condición para las constantes para las condiciones de integración. Es la condición inicial, claro, al final nosotros nos están pidiendo la línea de corriente que pase por el punto 2.2, entonces sabemos que ese es un punto conocido. Entonces eso lo que hace es que nos indica que tenemos que integrar con condición inicial x 0 igual 2 y 0 igual 2. Para eso sirve ese punto que nos dan. Dale. Luego, la línea de trayectoria que pasa por el punto 2.2 en tiempo igual 1 hora. Ahora nos están pidiendo la misma condición inicial, pero nos están pidiendo la línea de trayectoria, o sea, cuál es el recorrido que va a seguir la partícula en este drenaje ácido. Entonces, para ello, nosotros por la expresión de la línea de trayectoria, sabemos que tiene que ser de esta forma, que la derivada de x respecto al tiempo es igual a u, y que la derivada de y respecto al tiempo tiene que ser b. Esa es la condición para encontrar la línea de trayectoria. Acá nuevamente les puse el vector velocidad descompuesto en cada una de sus componentes, y si nosotros si hacemos para la componente x, nos va a quedar que dx partido en dt tiene que ser igual a 2x menos t. Y si nosotros reordenamos esto de esta manera, nos damos cuenta que esto es una ecuación, es una EDO de primer orden. No sé si recuerdan. EDO, ecuaciones lineales, que cumple esta forma que está acá. Y para eso hay un procedimiento para poder resolver esta ecuación, que es con el factor integrante y luego tener que amplificar para poder encontrar el diferencial. Así que lo vamos a hacer rapidito. Esto también no es parte importante del ejercicio en sí, pero para que sepan que una cosa así podría aparecer en alguna prueba o tarea. Entonces, para resolver esto tenemos que encontrar el factor integrante, que es elevado a la integral de la componente p, donde la componente p va a ser la que acompaña a la x, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo e elevado a menos 2 de t, y esto es elevado a menos 2t. Eso es nuestro factor integrante, sorry. Luego, esta expresión que tenemos acá, esta es la que tenemos que amplificar por nuestro factor integrante, que en este caso vendría siendo e menos 2t. Si hacemos esta operación, nos va a quedar que es de x partido en dt por e menos 2t menos 2x menos 2t tiene que ser igual a menos t por e a la menos 2t.
Luego, si se acuerdan, la regla de la cadena dice que cuando tenemos un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo, o sea, el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿cierto? Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar de esta forma. X a la menos 2t tiene que ser igual a menos t por a la menos 2t. Esto, como les digo, es solamente matemática, no es lo importante en este caso del ejercicio, pero para que lo sepan y lo puedan practicar. Ya, teniendo esto, ya simplemente podemos integrar, que es lo que nosotros estábamos buscando, porque recuerden que estamos buscando la línea de trayectoria para la componente X, y si hacemos esto, nos va a quedar esta expresión, menos 2t tiene que ser igual a t medios t más un cuarto a la menos 2t más c. ¿Ya? Esa es la línea que nos queda cuando nosotros integramos. Pero tenemos una constante. ¿Y qué tenemos que hacer para esta constante? Voy a reordenar un poco esta expresión para que quede más bonito. Esto es t medios, un cuarto más c a la 2t. Ya, eso. Entonces ahora nosotros tenemos una condición inicial, que si nos vamos a ver el enunciado que decía que nos pedían la línea de trayectoria que pasa por el punto 2.2 en tiempo igual 1 hora. Entonces sabemos que en el tiempo 1 la posición X tiene que ser 2. Esa es nuestra condición inicial que nosotros tenemos que reemplazar para encontrar la constante C. Entonces esto sería que X en el tiempo igual 1 tiene que ser 2. Si hacemos esta operación, nos queda que 2 tiene que ser igual a 1 medio más 1 cuarto más c elevado a 2, por e elevado a 2, ¿cierto? Entonces, si ahora, si despejamos para la constante, nos da que esto tiene que ser 5 cuartos e elevado a menos 2. Creo que acá, sí. Aquí me faltó un menos, con razón. Ahí sí. ¿Ya? Y ahora simplemente si nosotros reemplazamos la constante en la ecuación de la línea de trayectoria, nos queda que la línea de trayectoria para la componente X tiene que ser t partido en 2 más 1 cuarto más 5 cuartos e elevado a 2t menos 2. Y listo. Esa es la línea de trayectoria para la componente X. ¿Queda más o menos claro? ¿Hasta ahí? El e que elevado a menos 2 que acompaña el seno debería ser positivo, entonces, si es que los demás son negativos. ¿Cómo, disculpa? Haciendo el despeje, que tenéis 2 igual, 1 medio más 1 cuarto más c por e elevado a menos 2, ¿cierto? Elevado a menos 2, sí. Que después haciendo el despeje, el e debería quedar elevado a 2 en positivo, ¿no? Aquí sí, sí. Ahí, ¿cierto? O Debería ser. sea, no, había puesto el menos antes, pero cuando despejáis el c como tal, o sea, no sé cuál dejar positivo o el negativo. No, sí, esta es la expresión, esa está correcto, el despeje. Puede que me haya confundido o me haya comido algún menos o más por ahí. Sí, es que según yo es menos 2t menos 2. Menos 2t, menos 2. ¿O no? Ah, no. No, No, es ya, que Javi, disculpen, según yo, sí. en la expresión Es x aquí. de t, ese Es mismo. que lo que pasa, disculpen, es que con lo del link y todo, como que me puse un poco nerviosa, pero cuando tú divides por esta expresión, pasa hacia el otro lado, te queda menos, te queda negativo, te queda dividido. Entonces, como te queda dividido, después pasa hacia arriba con positivo. Y por eso queda así. Así. ¿Se entiende? Ya, ahora sí. Bueno, pero de todas formas, esto es solamente la parte matemática. Después lo pueden corroborar, pero esta es la expresión, está correcta. Esta de acá, la línea de trayectoria. Luego sí pasamos a la expresión para la línea la línea de trayectoria en la componente Y. Podemos hacer lo mismo,
que vendría siendo que de I a dt tiene que ser igual a 4i más 3t, que esta era nuestra componente b, que yo le había escrito más arriba. Y si hacemos el mismo procedimiento anterior, porque esto también va a ser lo mismo de la EDO y eso, nos va a quedar esta expresión. Va a quedar 3 menos 1 partido en 16 menos t cuartos más c partido en menos 4t. Esa expresión nos va a quedar. Y volvemos a reemplazar nuestra condición inicial, que nos decían que en el tiempo igual 1 hora tiene que pasar por el punto 2.2. Entonces sabemos que en el tiempo igual 1 y tiene que ser 2. Y haciendo lo mismo, nos va a quedar que es 2 igual a 3 menos 1 partido en 16 menos 1/4 más c elevado, partido, perdón, en e a la menos 4. Eso. Y esto nos va a quedar que el c tiene que ser 47 partido en 16 por e a la 4. Sí, está bien. Luego, si reemplazamos esta condición, esta constante en la línea de trayectoria, nos va a quedar que la línea de trayectoria para i tiene que ser 3 menos 1 partido en 16 menos t partido en 4 más 47 sobre 16 por e a la 4t menos 4. Simplemente seguimos el mismo procedimiento que hicimos anterior, donde lo que se tiene que cumplir que la derivada de i sobre el tiempo tiene que ser igual a la componente b de la velocidad. Y con eso ya encontramos la línea de trayectoria en x y en y para esta partícula de fluido. ¿Queda claro hasta ahí? Ya, si nadie dice nada, voy a seguir entonces. Pero si no entienden algo, por favor, pregúntenme. Luego, en la letra D, nos piden calcular la ecuación de la línea de humo que pasa por el punto 2,2 en tiempo igual 1. Entonces, ya, la línea de humo de repente es un poco más difícil de entender, porque a diferencia de la línea de trayectoria que nosotros vemos lo que va pasando a través del tiempo, nosotros en la línea de humo vemos lo que está pasando hacia atrás, porque nosotros nos están diciendo, en el tiempo igual 1, saca la foto. ¿Cuáles son las partículas que pasaron por el punto 2.2 hasta, pero que pasaron en un tiempo anterior a 1 hora? Nosotros solamente sabemos que en tiempo igual 1 vamos a sacar la foto, pero no sabemos para qué tiempo va a salir cada una de las partículas desde el punto 2.2. Eso. Entonces, esto se hace de la misma manera que las líneas de trayectoria, ¿ya? Pero tenemos que tomar un tiempo arbitrario tau. ¿Qué es el tiempo arbitrario tau? Es el tiempo en que la partícula pasó por el punto 2.2. Y es un tiempo variable. ¿Por qué es un tiempo variable? Porque va a depender de cada partícula. No, para cada partícula vamos a tener un tau distinto, porque cada partícula pasa por el punto 2.2 en diferentes tiempos, ¿ya? Y el tiempo t, que vendría siendo el final del límite de integración, va a ser el tiempo en que se toma la foto de las partículas, ¿ya? Y este sí es un valor conocido que corresponde a tiempo igual 1 hora. Entonces, si nosotros tomamos la línea de trayectoria para la coordenada x que habíamos encontrado en el apartado anterior, tenemos que esto era de esta forma. Elevado a 2t, ¿cierto? Sí. Esta era lo que habíamos encontrado sin límites de integración. Ahora lo que nosotros queremos es que el x en un tiempo tau sea igual a 2. O sea que el x en la posición x tiene que ser 2 en un tiempo desconocido, que pasó por ese punto en un tiempo tau desconocido. Lo vamos a dejar como una variable. Y esto es lo que vamos a reemplazar para encontrar la constante. O sea que la diferencia entre una línea de humo y la línea de trayectoria en su cálculo simplemente va a variar en las condiciones de integración, nada más. Si hacemos esto es 2 tau partido en 2 más 1/4 más c
elevado a E, 2 por tau. Eso es lo que nos entrega. Y con eso nos da que la constante tiene que ser 7/4 menos tau partido en 2, E menos 2 tau. Eso. Ahora, si nosotros reemplazamos esta constante en la expresión de la línea de trayectoria que habíamos calculado, nos queda esto. 7/4 menos 2 por E2 T menos tau. Esta es la expresión que nos va a quedar. Ya, ¿y qué pasa ahora? Que nosotros nos están diciendo que queremos sacar la foto en un tiempo igual 1. Entonces, conocemos que T tiene que ser 1. Y ahora nos va a quedar la línea de humo nos va a quedar en función del tiempo tau, que es que recuerden que era el tiempo por el que pasa por el punto 2.2 cada partícula. Y esto finalmente entonces nos queda de esta forma. 3/4 más 7/4 menos tau sobre 2, E2 menos 2 tau. Y esa es la línea de humo para la coordenada X. Y bueno, acá como explicación quería decir que esta función lo que muestra es la posición en tiempo igual 1 de la partícula que en un tiempo tau desconocido pasó por el punto 2.2. Eso es la línea de humo. ¿Se entiende? Voy a conectar mi computador. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Esto del tau de repente es medio confuso de entenderlo. Hola, quería saber qué condiciones usaste para sacar el C. Ya. Esta es la condición que tenemos que reemplazar, que X en un tiempo, disculpen que va como con delay, ahí sí, que mi posición en X para un tiempo desconocido tau tiene que ser 2. O sea que nosotros estamos diciendo que esta partícula pasa por el punto 2 en un tiempo desconocido tau. Esa es la condición que tenemos que tomarnos para encontrar la constante. ¿Queda claro? Ya, bacán. Luego, si nosotros hacemos para ahí, teníamos que era de esta forma. 3 menos 1 partido en 16. Esta era la expresión que habíamos encontrado en el apartado anterior, sin integrar. Entonces, de igual manera que hicimos con X, esto va a quedar que la condición de integración tiene que ser que la posición en Y para un tiempo desconocido tiene que ser 2. Si reemplazamos esto, nos va a quedar que es 2 igual a 3 menos 1 partido en 16 tau cuartos más C elevado partido en E menos 4T. ¿Ya? Con eso, si despejamos C, va a quedar que es 1 partido en 16 por E a la menos 4 tau por 35 más 12 tau. Y finalmente, si reemplazamos esta constante en esta expresión de aquí arriba, la que era la misma que habíamos encontrado, nos va a quedar que la línea de humo sigue la forma de 3 menos 1 partido en 16 35 más 12 tau por E elevado a 4 T menos tau. Ya. Y ahora, nuevamente, nos estaban diciendo que queríamos la línea de humo en un tiempo 1. O sea que la foto se saca en el tiempo 1, y por eso podemos reemplazar ese valor que es conocido. Y si hacemos eso finalmente, nos va a quedar que la línea de 1 para la coordenada Y tiene que ser menos 15 partido en 16 más 1 sobre 16, 35 más 12 tau por E elevado a 4, 1 menos tau. Y eso es la línea de humo que estábamos buscando.
¿Claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien hasta ahora, creo. Bacán, gracias. Entonces, la última ya es una pregunta de interpretación que nos están diciendo. Considere que la concentración del drenaje deja de ser dañina para ecosistemas al tiempo 8 horas. Un humedal está ubicado en la posición X, Y, es igual a 120, Y kilómetros aguas abajo. ¿La descarga ácida afectará al humedal? Entonces, lo que pasa acá es que cuando se descargan estos contaminantes sobre el curso de agua, van a ir perdiendo la concentración y están diciendo que en el tiempo de 8 horas ya no va a ser dañino para los ecosistemas. Y nos están dando que la posición del humedal es de X, Y igual 120, Y. Nos están diciendo que la coordenada ahí en este ejemplo no nos va a interesar y solamente queremos evaluar en la posición X si la concentración va a ser lo suficientemente alta para dañar a los ecosistemas. Entonces, si volvemos, ya. Lo que queremos entonces encontrar es el tiempo en que el drenaje llega a X igual 120 kilómetros. Y para eso, ¿qué queremos saber? La posición de la partícula, la posición de la partícula en un tiempo para ver si es que esta llega antes de las 8 horas o no. ¿Para qué hacemos entonces? Sabíamos que la trayectoria de la partícula, en la coordenada X, que es la que nos están preguntando, tenía esta forma. Un cuarto, que es la misma ecuación que habíamos encontrado antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a evaluar la posición de la partícula, vamos a evaluar, perdón, el tiempo cuando la partícula está en la posición 120 kilómetros. Si se están preguntando si puede ser al revés, si por ejemplo poner en qué posición se encuentra en un tiempo de 8 horas, también se puede hacer, que vendría siendo solamente reemplazar el tiempo igual 8 horas. Pero ahora lo que queremos hacer es encontrar el tiempo en que la partícula va a pasar por este kilómetro donde está ubicado el humedal. Entonces, esto va a quedar que es 120, tiene que ser igual a un tiempo asterisco, que es el tiempo por el que pasa en ese kilómetro, más 5 cuartos elevado a t menos 2. Y bueno, ya les puse un spoiler ahí, pero si resolvemos esto con un solver, esto da que es 3,27 horas. Y esto claramente es menor a 8 horas, entonces podemos decir que sí va a afectar el drenaje ácido, sí va a afectar al humedal que está cerca del río. Esto era más una pregunta de análisis, queda claro, más o menos de para qué puede servir seguir la trayectoria de una partícula. ¿Sí? Sí. Súper. Gracias. Gracias también por el chat. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es el problema 3, que es de análisis dimensional. Que la profe Cari pidió que siguiéramos con este, porque le encontraba muy importante que pudiésemos abarcarlo. Así que voy a leer. Dice, un componente estructural tiene sección transversal elíptica, como se muestra en la figura 2. Cuando el viento pasa por la estructura, se pueden desarrollar vórtices de frecuencia definida, que son llamadas la frecuencia de desprendimiento, las cuales generan fuerzas periódicas que dañan a la estructura, reduciendo su vida útil. Determinar la frecuencia de desprendimiento de vórtices es relevante para asegurar que el puente no falle, por lo que se estudiará el comportamiento de la estructura a través de un modelo a escala pequeña testeado en un túnel de agua. Considere D, que es el ancho igual 2,5, largo H igual 10 metros para la estructura real. Se sabe que la temperatura del agua es de 20 grados Celsius y que la velocidad del aire promedio es 25 kilómetros por hora. Ya, entonces, sí, aquí hay un error. Puse un enunciado que creo que no está actualizado, pero esto debería decir 50. Voy a ver si es que le subí el enunciado correcto o no. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Estamos diciendo que nosotros tenemos un componente de un puente,
que puede ser, por ejemplo, una como de estas patas, por así decirlo, con palabras más simples, donde pasa el viento a través de esta estructura y se forman vórtices, que son estas estructuras de acá. Esto puede generar daño sobre la estructura, entonces lo que se va a hacer es se va a construir un modelo pequeñito, que la idea es que sea similar, se comporte de manera similar al túnel, al puente real, pero la diferencia es que en la estructura real va el fluido que pasa sobre esta estructura es aire, mientras que acá lo vamos a estudiar a través de un túnel de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Que el H es el prototipo, P es prototipo y M es modelo, por si acaso. Prototipo es la estructura real. Esta es el real. Es 10, el D del prototipo es 2,5, para nuestro modelo es desconocido, y también sabemos que la velocidad promedio del aire va a ser 50 kilómetros por hora, que son 3 metros por segundo. 3,6 metros por segundo si es que lo transformamos. Y bueno, para hacer esto tenemos que tomarnos algunos supuestos, ¿ya? Que, por ejemplo, el flujo de agua y aire es permanente y uniforme. O sea, que siempre va a escurrir de esta manera que se ve acá en la figura, constantemente, que no va a variar durante el tiempo ni en el espacio. También sabemos que para una temperatura de 20 grados Celsius, las variables de densidad y de masa específica, perdón, del aire y del agua son las que se describen aquí, y la viscosidad del aire y del agua también las tenemos para esta temperatura específica, porque si fuese otra temperatura, estas van a variar, y se van a mantener constantes durante el tiempo. Entonces, ahora, para hacer el análisis dimensional, tenemos que formar los grupos adimensionales pi, que esa es la primera pregunta que nos están haciendo. Si me dan un segundo, para abrir el overleaf, que lo tengo desde el PC, que aquí no tengo escritas las preguntas. Ya, dice entonces el apartado A, determine los grupos pi adimensionales para la frecuencia de desprendimiento. Entonces, como le había dicho, esto tiene un paso a paso. Lo primero que hay que hacer es listar las variables que involucradas en nuestro problema, ¿ya? Y si nosotros analizamos todas las variables que nos dan, acá en el enunciado, vamos a tener que primero, lo más importante, lo que queremos estudiar, que va a ser nuestra variable dependiente, va a ser la frecuencia de desprendimiento, ¿ya? Que va a estar representado por la letra F. También tenemos la variable D, H, que son las dimensiones del modelo y del prototipo. También va a influir la velocidad, y como estamos trabajando con fluidos distintos, que uno es aire y uno es agua, vamos a ver que una de sus grandes diferencias siempre va a ser la viscosidad y la masa específica y la viscosidad, ¿ya? Esas van a ser nuestras variables del problema. Por lo general, es bastante común que en los problemas de prueba y cosas así, a ustedes les den las variables que están involucradas. Acá solamente por el ejercicio no te las decían, pero si sale en el ejercicio, o sea, si salen los enunciados, por ejemplo, que te daban la velocidad, sí o sí es porque va a estar involucrada, ¿ya? Luego que tenemos las variables listadas, tenemos que escribir las dimensiones de cada una de ellas. Aquí yo les dejé la unidad de medida en la que se trabajan, pero nosotros tenemos que poner cuáles son las dimensiones de ellas. Entonces, la frecuencia se mide en hertz, que los hertz son 1 partido en segundo. Entonces podemos decir que esto es un tiempo a la menos 1. Asimismo, el D es metro, así que es una variable de longitud, y asimismo para el H. Luego, para la velocidad, que es metros sobre segundo, habíamos dicho en el repaso que esto es longitud por tiempo a la menos 1. La densidad, que es masa partido en metro cúbico, va a ser dimensiones de masa por sobre longitud a la menos 3. Sí, va. Un segundo. Longitud a la menos 3, ya. Ahí sí. Y finalmente, para la viscosidad, si la descomponemos en sus dimensiones, es masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Esas van a ser las dimensiones. Luego que tenemos esto listo, tenemos que determinar la cantidad de grupos pi. ¿Cómo hacíamos esto?
tenemos que contar la cantidad total de variables, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 variables totales, ¿cierto? Y la cantidad de dimensiones básicas, vamos a ver cuántas dimensiones están en nuestro problema. Vamos a tener una dimensión de longitud, una de masa y una de tiempo. Entonces, el total de las dimensiones son 3. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la cantidad de grupos pi va a ser siempre n menos r, que entonces va a ser 6 menos 3 igual 3. O sea que vamos a tener que formar 3 grupos adimensionales. Luego de esto, vamos a hacer la elección de la base. Y habíamos dicho que m era la cantidad de variables que van a formar la base, y que esto tiene que ser igual a la cantidad de dimensiones, que es r. Entonces, por eso sabemos que la cantidad de variables básicas van a ser 3. Ahora, la base, en un mismo problema pueden haber distintas bases, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenía que cumplir para elegir, para que sean bases? Primero, esta no puede ser la frecuencia, porque esa es la variable dependiente, es la variable estudio, entonces jamás puede estar en la base. Luego, otra de las condiciones que tenía que tener, era que tuviesen todas las dimensiones. O sea que la base tiene que tener una dimensión de longitud, la de masa y la de tiempo. Por conveniencia, simplemente vamos a elegir como base h, la velocidad y la masa específica. También, por ejemplo, podríamos haber escogido d, pero para este ejemplo no lo vamos a escoger y simplemente nos vamos a quedar con esa base. Y también, por ejemplo, podría haber sido la viscosidad, pero a mí personalmente me acomoda más trabajar con otra combinación que sea más sencilla, simplemente por comodidad. Entonces, como base, va a quedar que es H, B y ρ. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahora? ¿No? Si no, vamos a seguir. Eso, Gaby, ¿puedes ir un poquito más lento para escribir, porfa? Sí, obvio que sí. Gracias. Y por si acaso igual la solución y eso se va a subir ya, pero voy a ir más lento. Por favor, si voy rápido, díganme nomás, porque yo sé que de repente hablo un poco rápido. Ya, entonces, recuento, listar variables, determinar cantidad de grupos pi y elección de la base. Ahora que ya tenemos estos 3 pasos, ya podemos pasar a formar los grupos adimensionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para formar los grupos adimensionales? Vamos a relacionar las variables de la base, que en este caso era h, la velocidad y la masa específica, con todas las otras variables que no quedaron dentro de la base. Usualmente siempre el grupo adimensional 1 es para la variable dependiente, que es, en este caso es la frecuencia. Entonces, vamos a decir que el grupo adimensional 1 va a ser la multiplicación de la variable dependiente, que es la frecuencia, por esta que es nuestra base, y cada una de sus componentes elevado a un número que es desconocido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es descomponer en sus dimensiones de cada uno de estos. Entonces tenemos que la frecuencia es tiempo a la menos 1, la frecuencia es tiempo a la menos 1, por h, que es longitud, que va a ser longitud elevado a alfa 1, longitud elevado a alfa 1, por esto que es longitud por tiempo a la menos 1, elevado a beta 1, por esto es masa por longitud a la menos 3, elevado a gamma 1. Y esto tiene que ser igual a L0, T0, M0. ¿Por qué es esta expresión del final? Porque al final nosotros queremos que nuestro grupo adimensional no tenga dimensiones, entonces sabemos que esto tiene dimensión 1, así que por eso lo igualamos a eso. Ahora, si nosotros hacemos una suma de exponentes, porque estamos multiplicando las variables, voy a hacer el ejemplo. Esto va a quedar que el tiempo a la menos 1 más, perdón, esto es menos. Tiempo a la menos 1 menos beta 1. ¿Por qué queda multiplicado f por el pi? F por el pi. O sea, por f del pi. No hay multiplicado. No entiendo la pregunta, si es que la puedes reformular mejor.
Es h, sí, 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 sí. Esto es h, por si acaso. Disculpen. H elevado a alfa 1. Ya, entonces, Según yo, Javi, es el F, que es la variable de estudio, la frecuencia, ¿o no? Lo que está preguntando. sí, pero es que no entendí la pregunta. Me pregunta por qué el f queda multiplicado por el pi. Esto es f, y esto queda multiplicado por h, por b y por ρ, que es mi base. ¿Ahí sí? ¿Se entiende? Ya, voy a seguir entonces. Luego, si hacemos la descomposición, me va a quedar que es alfa, la unidad de longitud, y sumamos la exponente, va a quedar más beta 1 menos 3 gamma 1. Simplemente estoy haciendo la suma de los exponentes. Y esto, para la masa, va a quedar elevado a gamma 1. Y esto nuevamente tiene que ser 0, T0 y M0. Finalmente, si hacemos ahora solamente tenemos 3 ecuaciones, porque si se dan cuenta, acá tenemos que el tiempo, toda esta expresión de acá, tiene que ser igual a tiempo elevado a 0 para que dé 1. Entonces, de esta misma forma se nos desprenden 3 ecuaciones que quedan de esta forma. Beta 1 tiene que ser 0, alfa 1 más beta 1 menos 3 gamma 1 tiene que ser 0, y la masa, decimos que gamma 1 tiene que ser 0. ¿Se entendió eso? ¿Esa descomposición? Ya, supondré que sí. Luego, si nosotros resolvemos estas ecuaciones, gracias, nos va a quedar que alfa 1 es 1, esto es menos 1, y gamma 1 va a ser 0. Entonces, con esto encontramos cada uno de los exponentes a los que tiene que estar elevado cada una de nuestras variables de la base para formar el grupo dimensional. Si ahora reemplazamos esto para formar el grupo dimensional, disculpen, va a quedar que pi1 tiene que ser igual a la frecuencia por h, porque alfa 1, o sea, h estaba elevado a alfa 1, que alfa 1 vale 1, y esto tiene que ser partido en la velocidad, porque la velocidad estaba elevado a beta 1 y beta 1 es menos 1. Entonces baja y desaparece nuestra variable de masa específica porque gamma 1 es 0. Y este es nuestro grupo dimensional para la frecuencia. Una manera de comprobar que esto va por buen camino va a ser comprobando que este grupo sea dimensional. Y si ustedes ven las dimensiones de esto, que este menos 1, esto es L, y lo otro va a ser L por T a la menos 1, se van a dar cuenta, sorry, eso era solamente para que se entendiera, se van a dar cuenta que es grupo dimensional, pero siempre que tengan dudas pueden corroborarlo. Si hubiese elegido otra base, debería haber llegado a lo mismo, sí, o sea, va a quedar un grupo dimensional con otra base. Por ejemplo, si en vez del H hubiese elegido el D, aquí te iba a quedar así, de esta manera. Pero la gracia es que el grupo igual va a seguir siendo dimensional, entonces va a servir para usar este grupo para comparar otras condiciones y propiedades del fluido, pero va a ser lo mismo. No me quedó claro de dónde salieron las últimas 2 ecuaciones. Las últimas 2 ecuaciones, ¿aquí te refieres o estas de aquí? La primera, ya. Sabíamos que el grupo pi1 está conformado por la frecuencia, que es la variable de estudio, y estas 3 variables que son la base, ¿ya? Entonces, cada una de estas variables de la base tiene que estar elevado a un exponente que es un valor desconocido, que es el valor que queremos encontrar. Ahora, si nosotros descomponemos esto en sus dimensiones, nos va a quedar que la dimensión de la frecuencia, habíamos dicho que era t a la menos 1. La dimensión del h, habíamos dicho que es longitud, entonces va a quedar longitud elevado a alfa 1. La dimensión de la velocidad es un longitud por t a la menos 1, y va a estar elevado a su exponente b1. Y así se genera esa ecuación. ¿Sí?
Luego, acá en este paso simplemente hice una suma de exponenciales para poder llegar, y como el grupo adimensional tiene que ser, o sea, el grupo adimensional no tiene que tener dimensión, sabemos que tiene que quedar de esta forma, para que este valor sea 1, y eso significa que no hay dimensión. Ya. Lo interesante de esto es que este número, si es que, no sé si la profe Karina lo habrá visto en clase, pero esto tiene un nombre que se llama número de Strouhal, si es que se pronuncia así, y tiene que ver en relación con los fenómenos donde hay ondas. Entonces, como esto precisamente es una vibración, y donde vibra y se generan vórtices, estamos diciendo que en este tipo de fenómeno interfiere un fenómeno de ondas, que entonces se puede estudiar a través del número de Strouhal. Eso es para que lo sepan y por qué funciona esto y para qué sirve más adelante. Luego, si lo hacemos para el D, pasando al grupo adimensional 2, va a quedar de la misma forma. Formamos el grupo adimensional 2, que va a ser alfa 2, beta 2, gamma 2, y si descomponemos en sus dimensiones, va a quedar de esta manera, que esto va a ser alfa 2, beta 2, gamma 2. Si se dan cuenta, esta parte de la ecuación es la misma que la anterior, porque la base sigue siendo la misma, entonces esto se va a mantener. Lo único que va a variar acá va a ser las dimensiones del parámetro que nosotros tengamos que crear, estemos estudiando, que en este caso va a ser la variable D. Disculpa, Dime. que con el caso anterior dijiste que, no sé, por la base tienen que ser 3 bases para ese número 3 adimensional. variables, ¿sí? Y finalmente, cuando uno llega al resultado de pi1, te queda respecto de 2 bases nomás, porque una la dejaste elevado a 0, Sí. como si no lo hubiera incluido. Entonces, ¿no es como un poco raro eso? No. Lo que pasa es que, ¿qué estamos diciendo acá? Tenemos esta base, pero esto no significa que las tres variables tengan que estar incluidas en tu grupo adimensional. Aquí esto sería lo mismo que poner ρ elevado a 0. Es lo mismo. Solamente estamos diciendo, ¿para qué se hace este procedimiento? Es para que a partir de la combinación de estas tres variables, nosotros formemos un grupo que no tenga dimensión. Entonces, independiente de la cantidad de variables de la base, da lo mismo si salen o no en el grupo adimensional, pero mientras el grupo te quede sin dimensión, está ahí en lo correcto. Pero eso, eso simplemente se te elimina el ρ porque te queda elevado a 0. Pero sí está formando parte de la base. Sí, no, Pero sí, no, o sea, lo entiendo, pero es como que no estuviera en el grupo. Sí, entiendo que tal se debería reducir con otra que tenga la masa incluida, pero ujú. en Es este que, caso es como que simplemente uno no lo incluyó. Como que uno podría haber puesto como respecto a 2 bases nomás y hubiera salido el mismo problema. A eso me refiero. eh, Pero, sí, en ese caso sí, podría haber sido de esa manera, pero eso es un caso muy específico porque al final nosotros tenemos otras variables, ¿cachai? Entonces ahí sí o sí va a estar tenemos que considerar la masa, o sea, la masa específica. ya, pero además que sale para otro número Eso, dimensional sale la masa, yo creo. claro, eso mismo, a eso me refiero. Ya, Que no podemos despreciarlo porque más adelante sí va a interferir, ¿cachai? ok, gracias. De nada. Luego, sí, nosotros hacemos este mismo procedimiento y ahora ya voy a descomponer al tiro las ecuaciones para hacerlo un poco más rápido. Nos va a quedar que para el tiempo tiene que ser beta 2 menos 3 gamma 2 tiene que ser igual a 0. 1 más alfa 2 más beta 2 tiene que ser 0 y gamma 2 tiene que ser 0. Queda de esta forma. Entonces, si nosotros resolvemos esto, va a quedar que alfa 2 es menos 1, beta 2 es 0 y gamma 2 es 0. Eso es solamente haciendo lo mismo que antes. Y finalmente nos queda que nuestro grupo pi 2 es D partido en H, porque el H era el que estaba elevado a alfa 2 y alfa 2 es menos 1. Y esto es muy fácil de comprobar porque sabemos que es longitud sobre longitud y eso es un número adimensional. Ya. Voy a decir al tiro antes de que pase la hora que vamos a quedar pasados por todo lo que pasó y eso, pero yo voy a seguir grabando para que quede la grabación completa, pero si alguien se tiene que ir y eso, no hay ningún problema y no se preocupen que va a estar toda la ayudantía grabada.
finalmente eran 3 grupos dimensionales, entonces tenemos que, nos falta la variable de la viscosidad, que era la otra variable que no estaba en la base y que interviene en el problema. Entonces, volviendo a hacer exactamente lo mismo, esta parte de acá se mantiene, que es de la base, solamente que ahora yo le puse elevado a alfa 3, simplemente para identificar lo que es el grupo dimensional 3. Y las dimensiones de la viscosidad, habíamos dicho que era masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1. ¿Ya? Entonces, si hacemos el mismo procedimiento anterior, va a quedar que esto es 1 menos beta 3, tiene que ser 0, menos 1 más alfa 3 más beta 3 menos 3 gamma 3 tiene que ser 0, y 1 más gamma 3 es igual a 0. Eso es lo que resulta cuando hacemos la descomposición, y si resolvemos, va a quedar que menos 1 y es menos 1. Todos los valores son menos 1. Y finalmente el grupo adimensional 3 va a ser la viscosidad partido en H por B por ρ. Entonces ahí ya, por ejemplo, se responde un poco la pregunta que me hicieron hace un rato, donde si bien en los otros 2 grupos adimensionales no aparecía la masa específica, aquí sí apareció. Entonces, por eso siempre es necesario incluir todas las dimensiones del problema, porque si hubiésemos despreciado la masa específica, por ejemplo, este grupo adimensional no hubiese sido de esta forma y no hubiese quedado correcto. Y bueno, la gracia de este número que vemos acá, que esto es 1 partido en Reynolds, que el número de Reynolds es el que, según yo, el gamma en el tiempo va en el tiempo, no en la ecuación de longitud. El gamma va en el tiempo. Tiene... Ya, sí entiendo. Sí, lo siento. Tienes toda la razón. Bueno, lo que estaba diciendo es que este grupo dimensional es lo mismo que el número de Reynolds. Entonces lo que indica el número de Reynolds y lo que dice estas rayas que dice acá es si un flujo se comporta de manera turbulenta, como esta situación de acá, o de manera laminar. Entonces eso también es otra cosa interesante de este análisis dimensional, que a partir de relacionar variables podemos encontrar valores, como el número de Reynolds, que nos va a indicar el tipo de escurrimiento dentro que va a pasar por esta estructura. Y listo. Con eso ya tenemos identificado nuestros parámetros adimensionales, o sea, nuestros grupos adimensionales, y eso vendría siendo el apartado A. Luego, en la parte B nos dice, determina las dimensiones geométricas del modelo, considerando que existe semejanza geométrica con escala 1 es a 7. Ya. Entonces nos están pidiendo las dimensiones del modelo. Acuérdense que las dimensiones del prototipo, que es la estructura real, eran las que nos daban. Y la semejanza geométrica. ¿Qué nos dice semejanza geométrica? Que el modelo y el prototipo van a estar a una determinada escala, que en este caso es 1,7. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que todas sus propiedades geométricas van a estar en esta escala. Entonces nosotros podemos decir que el h del modelo, partido en el h del prototipo, que va a ser igual a la razón entre el d del modelo y el d del prototipo, que tiene que ser igual a 1 es a 7. Eso significa semejanza geométrica. Y también existe semejanza cinemática y semejanza dinámica, que tienen que ver con, por ejemplo, la cinemática con la velocidad y la dinámica con las fuerzas. Y puede ser que exista este tipo de semejanza como puede que no. Pero aquí nos están diciendo que hay semejanza geométrica y con eso ya podemos determinar las dimensiones del modelo. El modelo era la escala chiquitita, como la maqueta, por así decirlo, que vamos a hacer de la estructura. Luego, simplemente reemplazando, va a quedar que el d del modelo partido en 2,5, que 2,5 es el d del prototipo, tiene que ser igual a 1 sobre 7, que es la escala. Entonces con eso sabemos que el d del modelo tiene que ser 0,35 metros. ¿Ya? Y de igual manera, si hacemos h del modelo sobre 10, que era el h del prototipo, tiene que ser igual a, ahora en este caso voy a usar la segunda parte de la relación,
que tiene que ser que dm sobre dp. Y esto es igual a 0,35, que es el valor que encontramos recién, sobre 2,5, y nos da que el h del modelo tiene que ser 1,4 metros. Y con eso estamos listos, nos quedan determinadas las dimensiones del modelo. Ya. ¿Queda claro hasta ahí? Voy a seguir avanzando no tan lento. Gracias. Considerando semejanza total, encuentre la velocidad del agua del modelo a la que éste debe ser reproducido. Entonces, nos estaban preguntando por la velocidad del agua, la velocidad que tiene que tener el agua en el modelo para que podamos reproducir este fenómeno de manera correcta en comparación a lo que ocurre en el aire, cuando el aire pasa por esta estructura en el modelo real, a escala real. Entonces, nos dicen que hay semejanza total. ¿Qué involucra que haya semejanza total? Que los grupos adimensionales son iguales, del modelo y del prototipo. Esto solamente lo podemos asumir cuando nos dicen que hay semejanza total, porque en realidad la semejanza total es una situación bastante especial que no se da en todas las condiciones. Entonces, para este ejemplo, y que cuando nos dicen, podemos asumirlo, y por eso vamos a poder igualar los grupos adimensionales que habíamos encontrado antes. Entonces, como nos están pidiendo la velocidad, sabemos que en el grupo adimensional 3 está la velocidad. Entonces, tenemos que la viscosidad del modelo sobre el h del modelo por la velocidad del modelo por el ρ del modelo, ¿ya? Queda de esta manera. Simplemente estamos igualando grupos adimensionales, que este era el grupo adimensional 3, que lo habíamos calculado para encontrar la viscosidad. Ahora, por enunciado nos dieron los datos de todas estas variables, solamente como incógnita nos va a quedar la velocidad del modelo. Entonces, simplemente reemplazando, esto es 10 elevado a menos 3 sobre 1,4 por velocidad del modelo, 198 menos 5, 13,9 por 1,23. Todos estos valores son valores denunciados ya, así que no se preocupen por eso. Y si despejamos y resolvemos, nos va a dar que la velocidad del agua tiene que ser 6,83 metros por segundo. Simplemente igualando los grupos adimensionales. Luego, finalmente dice, si se determina que la frecuencia de desprendimiento del modelo es 49,9 Hz, ¿cuál es la frecuencia del prototipo? Ahora, nosotros vamos a seguir asumiendo semejanza total, así que nuevamente para encontrar la frecuencia de desprendimiento del prototipo, tenemos que igualar los grupos adimensionales. Entonces, el grupo adimensional de la frecuencia de desprendimiento nos decía que la frecuencia por el h partido en b, que entonces, como sabemos que hay semejanza total, la del modelo tiene que ser igual a la del prototipo. Ya. Entonces ahora nos dieron la frecuencia del modelo, que era 49,9, entonces con eso simplemente podemos ya despejar que va a ser que la frecuencia del prototipo va a ser igual a la frecuencia del modelo por el h del modelo por b del modelo, ¿sí? Partido en la velocidad del modelo por la h del prototipo. Esto, si reemplazamos todos los datos, que son todos conocidos, nos da que es 14,22 Hz. Y listo. Hicimos exactamente lo mismo que en el enunciado anterior. Y ya, y la última apartado de esta pregunta dice, a partir del anterior, encuentre el valor para la escala de tiempo. Aquí ya vamos a usar el concepto de escala relacionando cada una de las escalas que nos entregan. Entonces, ¿qué sabemos de la escala de tiempo?
que es lo que nos están preguntando, que en primer lugar, la velocidad es una longitud partida en un tiempo, ¿cierto? Masa partido en segundo, o sea, metro partido en segundo, perdón. Entonces, como estas variables están relacionadas entre sí, sabemos que la escala de velocidad, tiene que ser igual a la escala de longitud partida de la escala de tiempo. Simplemente porque debe haber una relación entre cada una de las escalas. Ahora, ¿cómo encontramos la escala de velocidad? La escala de velocidad va a ser la velocidad del modelo partido de la velocidad del prototipo. Y nosotros más arriba ya la habíamos encontrado, que era 6,83 partido en 13,9. Y esto da 0,49. Entonces, con este valor, con este procedimiento ya encontramos la escala de velocidad. Y si se acuerdan bien, la escala de longitud también ya nos daban más arriba, que era 1:7. Así que ya simplemente despejando de esta expresión, podemos encontrar el valor de la escala de tiempo, que vendría siendo la escala de longitud partido de la escala de velocidad, que va a ser 1/7 sobre 0,49, y este es igual a 0,29. Y listo. Eso es en la escala de tiempo y vendría siendo el final del ejercicio 3. ¿Les queda claro? Espero. Javi, Dime. en caso de que no hubiera semejanza total, ¿cómo se hubieran resuelto estos ejercicios? No, es que que te digan que hay semejanza total es como la clave de este ejercicio. Si no te lo hubiesen dicho, no hay manera, con los datos que tienes, no hay manera de calcularlo. No hay manera de saberlo. Por eso, esto al final, este tipo de ejercicio y este ejemplo en particular es como para que ustedes puedan entender cuál es el procedimiento matemático para encontrar cada uno de estos datos, o lo mismo de los grupos adimensionales, pero esto en la realidad no es algo que siempre se cumpla. De hecho, como le había dicho, semejanza total es una condición muy difícil, y son condiciones como de laboratorio que se logran muy meticulosamente, pero si no hubiésemos sabido que había semejanza total, no lo hubiésemos podido resolver. Así que por eso este tipo de cosas te lo tienen que decir por enunciado. Ya, perfecto. Vale. Ya. Bacán. Ahora vamos a ir al ejercicio 1 muy rápido. Esto es muy cortito. Y eso, para que ya vayamos terminando. Y este es más como un ejercicio para que ustedes entiendan cómo se visualizan las líneas de trayectoria y las líneas de humo. Entonces dice: realice un gráfico X tongo versus Y tongo, es decir, muestra las posiciones para la línea de trayectoria de una partícula que está en el origen en el tiempo 0 y la línea de humo de las partículas que pasan por el origen para un flujo cuyo campo de velocidades está dado por B, U, B, tal que, y te dan este campo de velocidad, que si se dan cuenta es un campo de velocidad por partes. No, así que va a tener comportamientos distintos dependiendo del tiempo. ¿Ya? Ya, entonces en primer lugar dice, línea de trayectoria, para el tiempo igual 0, sabemos que la partícula pasa por el origen, eso es lo que te dicen por el enunciado. Y el campo de velocidad aquí se lo expresé, que vendría siendo esta expresión que ven acá y que va a depender del segundo en el que estemos parados. Entonces, para hacerlo más, creo que voy a sacar el fondo para que no nos confundamos. Lo que tenemos que hacer entonces ahora, para cada tiempo, dibujar la posición de la partícula. Eso es la línea de trayectoria. Y vamos a seguir la trayectoria que sigue la partícula en distintos tiempos. Entonces, ¿qué pasa para el tiempo 0? Para el tiempo 0 nos dicen que la partícula está en el origen. Entonces sabemos que este es BAI. BAI. Entonces, ahora sí evaluamos en el tiempo 1. ¿Qué pasa en el tiempo 1? La partícula se va a mover 1 hacia la derecha, porque el U es en dirección Y tongo, y se va a mover 2 hacia la dirección J tongo. Con eso podemos decir que esto se va a mover de 1 hacia la derecha, 2 hacia arriba. Y así sucesivamente. Eso en el tiempo 3 va a pasar acá,
tiempo 4 se mueve 1 a la derecha, 2 arriba, y tiempo 5, 1 a la derecha, 2 arriba. Eso pasa. Si se están preguntando si es lo mismo, podemos hacer el que de x partido en dt es igual a u, para encontrar como la posición, es exactamente lo mismo, solamente aquí sería igual 1, entonces aquí quedaría que esto, el x va a ser t, por ejemplo. Solamente, pero como esta expresión es fácil, simplemente podemos decir que sabemos por lo que dice la velocidad que en cada unidad de tiempo se va a mover 1 hacia la derecha y en cada unidad de tiempo se va a mover 2 hacia arriba. Listo. Entonces, luego, ahora, eso hasta el tiempo igual 5, hasta acá. Pero ¿qué pasa en el tiempo igual 6? En el tiempo igual 6 el campo de velocidad cambia. Entonces ahora sabemos que se va a empezar a mover solamente 1 hacia el lado, pero 0 hacia arriba. Entonces en tiempo igual 6 se mueve 1 hacia el lado. En tiempo igual 7, 1 hacia el lado. Tiempo igual 8, tiempo igual 9, tiempo igual 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vendría pasando en nuestra línea de trayectoria. Entonces, ahora simplemente la línea de trayectoria va a unir nuestra cambio de posiciones de la partícula en todo este tiempo. Entonces, la línea de trayectoria simplemente va a quedar de esta forma. Va a quedar ahí, y esto va a quedar ahí. Y listo, eso es la línea de trayectoria. Simplemente seguimos el recorrido de la partícula en un tiempo que vendría siendo desde 0 hasta 10. Eso es la parte 1. Y finalmente nos dicen la línea de humo de las partículas que pasan por el origen para un flujo cuyo campo de velocidades está dado por el campo que ya habíamos dicho. Entonces ahora nos están pidiendo la línea de humo. Entonces, para este caso yo ya traje los gráficos más o menos armados para que se entienda un poco mejor de cómo dibujarla. Pero ya, entonces sabemos que para un tiempo tau, lo que habíamos hablado del tiempo tau hace un rato que es desconocido, la partícula pasa por el origen, pasa por el tiempo 0,0. Entonces, tenemos que dibujar todas las partículas que van a pasar por el origen desde el tiempo 0 hasta el tiempo 10. ¿Qué pasa en el tiempo 0? En el tiempo 0 tenemos una partícula solamente. Una partícula que va a estar parada en el origen. ¿Ya? Ahora, si vamos hacia el tiempo 1, que es el gráfico de acá a la derecha, vamos a tener que la partícula negra va a avanzar 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Entonces va a quedar en esta posición de acá. Pero en ese instante va a haber otra partícula, que es la partícula roja, que va a haber aparecido en el punto 00. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando pasamos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Esta partícula se mueve hacia acá y aparece esta rojita nueva. Así sucesivamente, si nos vamos hasta el tiempo 3, va a pasar esto mismo. Van a empezar a aparecer nuevas partículas por el punto 00, que es el que nos habían pedido de la línea humo, y las otras se van a seguir moviendo con el mismo campo de velocidad que habíamos dicho acá arriba, que era 1 hacia la derecha, 2 hacia arriba. Se sigue moviendo, ¿y qué pasa en el tiempo 5? Llega hasta esta posición, donde vamos a tener todas estas partículas. Pero luego de esto, en el tiempo 6 ya va a cambiar el campo de velocidad. Entonces ahora todas las partículas que ya habían pasado por el punto 00, se van a empezar a mover con otro campo de velocidad, que vendría siendo U igual 1 y B igual 0, que era el campo de velocidad que nos daban para el tiempo mayor a 5. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo 6? Una nueva partícula aparece, pero ahora todas las otras partículas que ya habían aparecido se mueven una hacia la derecha. Eso es lo que pasa en el tiempo igual 6. Lo mismo aquí, en el tiempo igual 7, se mueven todas hacia la derecha y aparece una nueva partícula que pasa por el punto 00, que es el punto de interés que nos habían dicho. Entonces, si hacemos este proceso para todas las partículas, en el tiempo igual 10 va a quedar una de esta forma, donde este primer tramo, el primer tramo que vemos acá, es el que corresponde cuando el campo de velocidades era el primero, para tiempos menores a 5, y esta segunda parte va a ser cuando el campo de velocidades ya va a ser para un tiempo mayor a 5. Entonces,
Si nosotros ya tenemos todas las partículas que pasaron por el 0, 0, la línea de humo que dice une las posiciones actuales de la partícula, de todas las partículas que pasaron por ese punto. Entonces, simplemente la línea de humo sería la unión de todos estos puntitos. Y eso vendría siendo la línea de humo para este caso. ¿Queda claro? No sé cuántos quedan. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, bacán. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Ya, y ahora eso sería todo. Simplemente para finalizar, yo quería mostrarles esto. ¿Qué es esto? Si ven, esta es la línea de trayectoria. Esto que ven acá es línea de trayectoria. De trayectoria, y esta es la línea de humo. Si ven, estas no son iguales. Y no sé si se los dije en el resumen, pero cuando las líneas de trayectoria y las líneas de humo no son iguales es porque el movimiento no es permanente. ¿Y por qué no es permanente? Porque si bien no tienen componentes que multiplican a la velocidad, sí va a depender del tiempo. Varían en el tiempo, porque para tiempos menores a 5 tiene un campo de velocidad y para un tiempo mayor a 5 tiene otro campo de velocidad. O sea que estas líneas no podrían haber coincidido en ninguno de los dos casos, ¿ya? Y simplemente lo único que podemos decir es que van a haber como segmentos donde el movimiento sí va a ser permanente, por así decirlo, donde en esta parte del tiempo todo el fluido va a seguir este comportamiento y en esta otra parte va a seguir este comportamiento. Pero no podemos decir de que estas van a tener un mismo comportamiento para todo el tiempo, así que no va a haber uniformidad, o sea, un movimiento permanente, perdón. Eso finalmente, y este era un caso como interesante porque muchas veces es difícil visualizar cuando las líneas de humo y de trayectoria pueden ser distintas, pueden ser iguales. Y si es que hubiese sido movimiento permanente, estas líneas hubiesen coincidido. ¿Eso sería toda la ayudantía? Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran decir. Disculpen por el tiempo perdido, o sea, el que nos pasamos y todo, pero fue un poco estresante todo lo que pasó. De nada, en verdad, voy a subir el video, la pauta y todo. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen llegar por mail. Yo no tengo ningún problema en resolver preguntas, así que eso. Muchas gracias por haber venido y por haberse quedado los que se quedaron. Nos vemos.